Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a observar la siguiente imagen. La nación que no honra a sus héroes pronto tendrá héroes para honrar. Esta frase es de Winston Churchill, político británico-inglés del siglo XX. Muy bien, vamos a seguir. Registro del habla. Hay que tener en cuenta el siguiente propósito. El alumno reconoce los diversos registros del habla en diversos textos y lo clasifica. Observemos la imagen, ¿sí? Esta imagen de Mafalda y una pequeña conversación. Lo van a leer, ¿sí? Ahora, en el siguiente video, ¿sí? Está colgado en mi canal YouTube. Por favor, al terminar de escuchar este video, ¿sí? Si bien es cierto, dentro del video hay varias palabras resaltadas en color rojo, si no me equivoco, en color azul, ¿sí? Están bien resaltadas. Esas palabras lo van a comparar en cada canción. En la primera canción, que es romántica, la segunda es reggae y la tercera es reggaetón. Entonces, esas tres canciones lo van a comparar, ¿sí? Para que respondan las siguientes preguntas, ¿sí? Que está en este lado, ¿ya? Entonces, en el colegio, en la calle, en el ómnibus, en la bodega, en el cine, en el teatro, el supermercado y en muchos otros lugares que frecuentábamos, porque ahora con el tema de la pandemia no salimos, ¿ya? Realizamos las siguientes conversaciones o diálogos. En este intercambio comunicativo empleamos diferentes registros lingüísticos según la circunstancia en la que nos encontramos. Por ejemplo, observen la imagen, ¿sí? Hay tres personajes que están expresando. Entonces, esta situación comunicativa en la actualidad lo estamos llevando a cabo en nuestros hogares, que sí, entonces sí evidenciamos. ¿Ya? Vamos en el siguiente. Entonces, ¿qué son los registros del habla? Según el diccionario de la Real Academia Española, DRAE, define al registro como el modo de expresarse que se adopta en función a circunstancias. El registro lingüístico que se emplee dependerá del contexto en el que nos encontremos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Todavía sigo sin entender. Vamos a ver. Entonces, el registro lingüístico hace uso del lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Ya les había explicado en una clase anterior. El lenguaje es algo innato de un ser vivo, en este caso nosotros los humanos. Este lenguaje de los humanos, de nosotros, se presenta a través de oral o escrita. ¿A través de qué? Sobre un tema. ¿Con quiénes? Con diversos participantes. Con una intención comunicativa, ¿sí? Sin este círculo que observan en la diapositiva no habría una adecuada comunicación, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las clases? Existen dos clases. La primera, el registro formal. Este registro formal se divide en dos. ¿Y cuáles son? Estándar y culto. Ahora, la siguiente, en el registro informal, que usualmente todos nosotros lo usamos, que es la coloquial y la vulgar. Ahora vamos a ver detenidamente cada subclase para entenderlo mejor. En primera, la formal, la estándar. Se habla de usted, ¿sí? Es algo más, como se dice, es algo formal. Se habla de usted, vocabulario específico, más estructurado. Y entonces, ¿a qué se refiere? Veamos el siguiente ejemplo. Hola, ¿cómo estás? La profesora dejó mucha tarea, ¿sí? Entonces, estamos hablando un lenguaje muy apropiado, muy estructurado, respetando todas las reglas gramaticales. Ahora, el culto, ¿cuándo se da el culto? Esto se da cuando hay una riqueza léxica, se habla de usted, sintaxis ordenada y sin errores, corrección léxica y gramatical, medios profesionales. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo está usted? Es muy diferente a la estándar. La docente envió mucho trabajo domiciliario, entonces ya hay una riqueza, hay una
variedad de palabras técnicas, ¿sí?, que están usando para no parecerse al lenguaje estándar, ¿sí? Es más, como se dice, culto. Ahora, el coloquial. El coloquial se habla de tú, vocabulario familiar, más espontáneo, una lengua sencilla. ¡Ey! ¿Qué hay? La Miss dejó tarea. Entonces ya estamos hablando de un lenguaje más libre, más coloquial. Ahora, vulgar, vulgarismo, barbarismo, léxico pobre, deficiente o nulo empleo de las normativas de la lengua, grupos cerrados o marginados. En este caso, el vulgar, aquí es cuando ustedes no respetan los signos de gramaticales, no respetan, no escriben completo las palabras, utilizan los apóstrofos, por ejemplo, a la causa que fue, la profe dejó demasiada tarea, entonces en vez de escribir demasiada ponen DMC o también TMB, entonces eso se habla de un lenguaje informal vulgar, ¿sí? Ahora vamos a ver más ejemplos sobre esto. Entonces, el lenguaje formal estándar se utiliza en una exposición del colegio, ¿sí? No voy a utilizar un lenguaje vulgar cuando expongo, no. Se utiliza un lenguaje estándar. También cuando conversas con algún profesor o algún adulto que no tienes esa confianza, a eso se llama un lenguaje estándar, ¿no? Buenos días, señor. Buenos días, señor director. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Profesor, ya casi es la hora del recreo. Entonces se habla sin tuteos, con propiedad. El culto es utilizada en situaciones formales. Se caracteriza porque posee un vocabulario amplio. Se utiliza en los medios de comunicación escrito y oral. Eso es el lenguaje culto. Por ejemplo, cuando ven las noticias, utilizan un lenguaje culto. Cuando conversan los catedráticos, lenguaje culto, ¿sí? Ejemplo, periódicos de política y entretenimiento. Por ejemplo, El Comercio, El Peruano, una carta al presidente. Tienes que hablar de una manera muy culta, ¿sí? Una conversación entre catedráticos, científicos, médicos, utilizan un lenguaje culto. Ahora, el informal. ¿Cuándo lo empleamos? Cuando tiene un trato familiar, tiene un vocabulario con frases sencillas, pero sin considerarse incorrectas. Por ejemplo, buenos días, mamita. Papito, ¿qué preparas para el almuerzo? Hermano, no te olvides terminar la tarea. Algunos periódicos chichas también se les considera, utilizan este lenguaje coloquial. Por ejemplo, el periódico El Trome, ¿sí? Ahora, el vulgar es el habla que se aleja de la norma. Se caracteriza por su pobreza léxica. Hay deficientes que afectan a los sonidos, la síntesis, la palabra. Cuando utiliza los apóstrofes o recorta las palabras, como por ejemplo, ¿qué fue? Sale acá, man, ya también lo tengo. O sea, ese tipo de lenguaje ya vendría a ser un lenguaje informal vulgar, ¿sí? Sigamos. Ahora, observen este termómetro. Empezamos desde arriba, que viene a ser el culto, es lo más alto, es el registro de habla más alto que una persona puede optar. Cualquiera puede estar en este nivel, en el culto. Luego le sigue el estándar, ¿sí? Es cuando nosotros nos dirigimos con los profesores, con las personas adultas que no tenemos un trato familiar. El coloquial es lo que usualmente usamos, y el vulgar usualmente usan ustedes entre los amigos, cuando tienen confianza. Entonces, todo eso hay una pirámide de niveles, ¿sí? Muy bien, sigamos. Ahora, la forma de comunicación oral, existen dos tipos. Una que es la conversación y otro es el diálogo. Pero ¿qué diferencia hay entre conversación y diálogo? Yo lo veo igual. Pues no, les comento que la conversación es la acción y efecto de hablar fácilmente con varias personas. Ahora, las condiciones que hay que tener en cuenta para esta conversación es, primero, no faltar a la verdad, no emplear la agresividad verbal, saber escuchar y no hablar todo a la vez, ¿sí? Ahora, en cuanto al diálogo, solamente es una práctica entre dos o más personas que alternadamente manifiestan
sus ideas o afectos. Es muy diferente a la conversación. Ahora, la condición que hay que tener en cuenta para el diálogo es tener una intención definida, o sea, una temática, ¿sí? Por ejemplo, si van a hablar sobre el coronavirus, ya viene a ser un diálogo. Todos manifiestan de manera ordenada y alternada su comentario frente a esta temática, ¿no? No emplear la agresividad verbal, hablar en tono adecuado, no hablar todas a la vez, saber escuchar antes de responder, defender las ideas de forma adecuada. ¿Sí? Ahora, si ya tenemos en cuenta bien en claro qué es conversación y diálogo, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: el regionalismo y los localismos. ¿Qué son los regionalismos? En realidad esto representa una forma de hablar de determinados lugares. Si una palabra significa una cosa en una región, en otra puede tener un significado distinto e incluso puede significar nada. En otras palabras, es la manera de nombrar las cosas de forma distinta en cada región. Ahora, más adelante vamos a ver ejemplos de esto para tener más claro todavía. Y los localismos comprenden un espacio geográfico mayor a los localismos. Son expresiones propias de una región específica, generalmente dentro de una misma ciudad o distrito. Por ejemplo, el habla cotidiana abarca la ciudad de Lima y su periferia, mientras que un regionalismo abarca un país completo. Localismo pequeño, regionalismo más grande. Regionalismo, por ejemplo, Lima, y localismo, Chorrillos. Ayacucho y un distrito de Ayacucho. Puno y un distrito de Puno. ¿Sí? Regionalismo, localismo. Listo. Pasemos al siguiente. Toma en cuenta lo siguiente: aspectos que debemos tener en cuenta para los registros del habla. En primer lugar, lo fonético, la variación de la pronunciación de una palabra. Por ejemplo, Anaí come pescado. Eso lo dicen en Chincha. Estoy feliz. Lo dice en Iquitos. También, aparte de lo fonético, hay que tener en cuenta lo morfológico, que viene a ser la variación en la estructura de la palabra. Por ejemplo, córtame el pelo chiquitico. Eso lo dicen en Cuba. Aquisito nomás. Lo dicen siempre en Ayacucho. También hay que tener en cuenta lo semántico, la variación de significados de una palabra. Qué mona. Vamos a comparar. Qué mona para Venezuela significa linda. Y para Perú significa qué mona, animal. ¿Sí? Ahora, también el sintáctico, variación en la estructura de la oración o frase. De la Juana su hija es. Como ya les había explicado, en la coma hiperbática, ¿sí?, altera el orden sintáctico. ¿Me entienden? Ahora, aquí está alterando el orden sintáctico. Entonces, por eso lo vamos a usar la coma. De la Juana, su hija es. ¿Y dónde lo dicen? ¿Dónde usan esto? En Loreto, en diversas localidades de la selva. ¿Sí? Lexicológico. Hay que tener este aspecto también en cuenta. Por ejemplo, la variación en las unidades léxicas de un solo significado. Por ejemplo, niño, pibe, chaval y chavo. Niño lo dicen en Perú, pibe en Argentina, chaval en España y chavo en México. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta que en los ejemplos podemos apreciar que todos los ejemplos que hemos presentado responden a una misma lengua o código llamado castellano. Sin embargo, según la variación, se puede identificar a qué lugar geográfico corresponde de cada región, cada expresión, perdón. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Las formas de comunicación, como ya les había dicho: conversación, acción y efecto de hablar, familiarmente con varias personas, y el diálogo es la conversación entre dos o más personas, ¿sí?, de dos o más personas que
alteradamente manifiestan sus ideas o afectos. Muy bien, continuemos. Ahora, hay que tener en cuenta ciertas condiciones para una buena conversación. Primero, tener una intención comunicativa, no faltar a la verdad, dejar de lado la agresividad verbal y saber escuchar. Ahora también hay condiciones para un buen diálogo, que es hablar en tono adecuado, no hablar todos a la vez, saber escuchar antes de responder y defender las ideas de forma adecuada. Finalmente, les estoy dejando una ficha de trabajo, ¿sí?, que les voy a explicar a continuación. Sí, la ficha de trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a observar la siguiente ficha de trabajo. En la siguiente ficha de trabajo, ustedes van a colocar el registro lingüístico. Yo estoy diciendo, identifica qué registro lingüístico del habla pertenece en el recuadro en blanco. Si es registro formal, si es registro formal estándar, si es registro formal culto, registro informal coloquial o registro informal vulgar. Todo esto, si ustedes lo hacen correctamente, va a valer 6 puntos. Ahora, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera. Este es un ejemplo, por eso le he colocado el número 0. ¿Ya? No es conveniente que se desabrigue. Primero, ubico, registro formal o informal. ¿A qué corresponde? En primer lugar, a estos corresponde al registro formal. Luego, número 2, voy a identificar el subnivel, la subclase, perdón, que vendría a ser estándar. Igual, por si las moscas te acompaño. Primero, ¿a qué pertenece? ¿Formal o informal? Informal, ¿no es cierto? Registro informal, guión, ¿cuál? ¿Coloquial o vulgar? Pertenece a vulgar, ¿sí? Entonces, de esa manera voy terminando de colocar si es primero formal o informal y qué subclase pertenece. ¿Listos? Ahora, el siguiente, van a escribir 3 ejemplos de cada registro lingüístico, ¿ya? Cada uno va, en su totalidad, si lo hacen los 3 bien, va a valer 4 puntos. Y igualmente de este recuadro que ya hemos trabajado la clase antepasada, que vendría a ser lenguaje, lengua, idioma, dialecto y habla, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, lenguaje, el sonido de la mosca. Como yo les había explicado de manera grupal, el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje es Perú, ¿ya? Perú, grande. La lengua, Shipiba, viene a ser Perú, país, lengua, capital, idioma, que vendría a ser, idioma que es lengua también, lengua, idioma, dialecto es más pequeño y habla es más pequeño. Entonces, vuelvo a recapitular esto. Lenguaje, lengua e idioma. Recuerden que lengua e idioma puede ser idioma, pero no lengua. Pero la lengua puede ser idioma, ¿sí? Lengua, por ejemplo, inglés, ¿sí? Dialecto viene a ser ya el distrito, ¿sí? Si hablamos de Perú, el distrito vendría a ser San Borja, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya estamos adaptando el dialecto, el estilo de cómo uno habla, ¿no es cierto? Entonces, como observan en el ejemplo, lenguaje, el sonido de las moscas, es algo innato. La lengua, Shipiba. Pero el Shipiba no es un idioma, pero sí solamente es lengua. Pero si yo hubiera puesto castellano, eso también sería un idioma, pero no, yo solamente estoy poniendo Shipiba, porque no se confunda. Idioma, inglés. Dialecto, de la selva, su encanto. Y habla que hay de nuevo amigos, ¿sí? El habla es más particular de una persona. Por ejemplo, manzana, dialecto, distrito, idioma, país,
Lengua también puede ser país. Y lenguaje viene a ser el ser vivo, ¿sí? En este caso el ser humano y en mi ejemplo una mosca, ¿sí? Ahora, para el siguiente ficha de trabajo, la ficha que somos muy pobres, van a leer el texto. Si desean pueden subrayar, resaltar, es su ficha. Ustedes como se sientan mejor trabajar, no hay problema, trabajan, ¿sí? Ahora, van a responder las siguientes preguntas. Van a mencionar y describir los personajes de la historia. Ojo, aquí, no solamente van a poner María, Tacha, no. Van a explicar quién es Tacha, van a describir quién es María, ¿sí? Tienen que describir detalladamente cada personaje. La segunda pregunta, igual van a ser bien detallado. El mundo descrito por momentos parece absurdo, ya que se condena a Tacha a un destino inevitable, cerrándole todas las posibilidades de tener éxito en la vida y de ser mejor persona. Es más, la desesperanza parece adueñarse de todo. ¿Cómo calificaría la situación emocional que experimenta Tacha casi al finalizar la narración? Vas a tener que explicar cómo se siente Tacha al final de la historia, si está feliz, si está triste, por qué se siente así, cuál es su emoción, por qué crees, explícalo, por favor, sé bien detallado al escribir tu respuesta. Ahora, ¿conoces alguna situación similar a la que vivió Tacha? ¿Qué piensas sobre ello? Chicos, aquí todo el mundo ha pasado del tema. ¿Se acuerdan de que se inundó varios distritos cuando se salió el río? Ya, hubo varios casos que muchas personas se salvaron, ¿sí? De la corriente de la niña que pasó hace 2 años sobre el calentamiento global, pasó y se detuvieron las clases, ya. Entonces ustedes van a manifestar en ese momento, ¿sí? Si conoces alguna situación, entonces van a describir detalladamente de las noticias que pasó hace 2 años, la misma situación de Tacha, ¿sí? Ahora, la número 4, ¿qué aspectos negativos hay en el cuento? Van a mencionar 2, ¿sí? Y van a explicarlo. No solamente es mencionar, sino vas a explicar. ¿Qué te parece la situación de las hermanas de Tacha? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Qué te parece? No solamente van a poner Miss, es buena, es mala, no me gustó, no. Sino, por ejemplo, las hermanas de Tacha se portaron mal con su papá y no me pareció, porque ellos tienen que tener respeto a sus padres, así como nosotros como hijos responsables que somos, ¿no? Entonces ustedes tienen que explicar detalladamente eso, ¿ya? La 6, ¿cuál es el propósito del autor? Igualmente, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Por ejemplo, si en el texto pasado el propósito era de la mina de la compuerta número 12, era ayudar a los padres sin poner en riesgo nuestra integridad, ¿sí? Eso se trató el propósito del autor de la compuerta número 12. Y finalmente en la 7 continúa la historia en 5 líneas. Bueno, ustedes van a continuar la historia. De repente Tacha, de tanto llorar, una señora se le acercó y le dijo que su vaca o el becerrito estaba vivo, que ella la pudo rescatar, que aquí tiene el becerrito, y cuentan y siguen la narración. Ustedes tienen que inventar en 5 líneas, ¿ya? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. No se olviden las clases. Miércoles con segundo A, jueves segundo B y viernes segundo C. ¿Ya? Chao, chicos.